ponentes que aporten algo, haga que se eleve un poco la conciencia crítica de todos nosotros. Hoy tenemos un invitado de lujo, el maestro Bernardo Batis, abogado, procurador del país, escritor de la ciudad. Yo creo que si me pongo a leer todo, de la ciudad nomás. De la ciudad. De la ciudad. Por lo tanto, siempre es muy vasto su conocimiento sobre muchas de las cosas, por eso en su carácter de historiador también. Y hoy la preocupación nuestra es por tanto bloqueo que se está teniendo para que avance la 4T. De ahí que creemos que es muy interesante lo que escuchamos al maestro. Démosle un buen aplauso. Muchas gracias, muy amables. Disculpen la llegada tarde, casi nunca llego tarde, casi nunca, pero hoy vengo del despacho y hubo una cosa de última hora que tuve que atender. Pero les agradezco mucho su presencia. El tema que me encomiendan es la cuarta transformación. Entiendo que es hablar sobre cómo estamos en este momento como partido Morena y como movimiento que está llevando a cabo una transformación de fondo en este país. Hice unos apuntes y voy a compartir con ustedes unas reflexiones que estoy seguro que ustedes también harán aportaciones, porque yo no tengo más que muchas preguntas y unas pocas respuestas, pero estoy seguro que entre todos podemos ir encontrando respuestas. Quiero decirles que hace unos muy pocos días, el viernes, creo que el viernes de la semana pasada, me invitaron a otra reunión de Morena con otros compañeros también de Morena que hicieron una reunión como esta, quizá un poco más de personas, o más o menos, estaba yo ahorita contando, y yo creo que más o menos los mismos. Nada más que ahí estuvo Martí Batres y dieron unos reconocimientos a los fundadores o a los que empezamos a fundar, a estar en Morena. Entre ellos a mí me dieron un reconocimiento y hablé, me habían dicho que diera un mensaje, en realidad me pidieron que hablara y hablé. Y les dije algunas de las cosas que les voy a decir a ustedes, pero el tema era más específico al reconocimiento de los antiguos fundadores o a los primeros fundadores primero del movimiento, del gobierno legítimo, luego de Morena. Entre ellos estaba su nombre, estaba usted entre los que iban, pero no fue. También estaba Carlos, que tampoco fue, y otros conocidos y otros para mí desconocidos. Quiero decírselos porque sé que hay en este momento, como en todo el país, distintos grupos muy dispersos. Cada quien va haciendo lo que puede, lo que encuentra dónde actuar. Por ejemplo, aquí en Benito Juárez sigue el buzón ciudadano. Para el día 13 estoy invitado a dar una charla con algún tema parecido a del que vamos a hablar ahora. Entre los que estaban en la lista, que eran unos 16 o 17, donde estaba el papá de Martí Batres y otras personas, algunas que conocía y otras no. Estaban ustedes que mencioné, y no estaba Miguel, por ejemplo, que me consta, porque cuando yo llegué, él ya estaba en Morena. Fundador igual que nosotros. Y no estaba en la lista. Nada más quiero decírselos para que vayamos viendo en qué estamos pisando, qué suelo estamos pisando, cómo están las cosas. Quiero decirles primero que tenemos que estar muy conscientes de que las dificultades, los problemas se sortean,
se les busca soluciones, los obstáculos no se tiran a cabezazos, no somos borregos, cimarrones, para dar topes, a ver si rompemos la pared, tenemos que buscar salidas. Yo estuve dudoso, primero a quien me invitó, que fue a Julián Castruita, le mandé preguntar quién era el que iba a dar los reconocimientos. Eran unas medallas bonitas, bien diseñadas, de metal, no sé qué era, menos que cobre, pero digamos fue un acto, no importa el valor de la medalla, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que lo primero que hice es preguntarle quién era el que daba el reconocimiento, y por supuesto no supo qué decirme. Lo volví a preguntar ahí, y ahí ya dijeron, bueno, pues somos militantes de Morena que queremos reconocer a otros militantes. Les dije algo parecido a lo que les digo ahora, ¿sí? Tenemos que analizar lo que hemos hecho y en qué momento estamos, en qué situación estamos ahora para afrontarla y buscar salidas. Quiero decirles que Morena es algo increíble, inusitado, que surgió contra viento y marea, con un dirigente excepcional que es López Obrador, que es Andrés Manuel. Cada vez que allá lo mencionaba le aplaudían, aquí no. No lo queremos interrumpir. No me quieren interrumpir. No tenemos si quiere aplauso, pero somos fans de Sí, de hecho. No, ya lo sé. Y además, fíjense, bueno, yo valoro que aplaudan a Andrés, pero valoro más que estemos ya, si hablo bien al final me aplauden también. Pero más bien les digo que vamos a hacer alguna reflexión colectiva, pero sí quiero partir de lo que hemos logrado, que es muchísimo, que es increíble. ¿Quién lo logró? Sin duda el dirigente, el líder, un estadista a nivel nacional y mundial, que está dando una muestra de cómo se puede cambiar un país. Yo no me dejo deslumbrar porque haya venido este señor francés que vino hace unos días, dirigente de un partido pequeño de Francia, y que diga Melenchón, que dice que viene a aprender de Andrés. Yo creo que tiene razón, no sé que así es, pero no es el único. Hay muchos que están diciendo, México está señalando un camino. Ahora, ¿cómo lo hicimos? Teníamos 80 años de un gobierno priista, primero, y luego combinado el PEN con el PAN, el PRIAN, como le llamábamos, que absorbieron a todos los pequeños, el PRD, que no era pequeño, que era un partido fuerte, también lo cooptaron, como a los dos grandes que yo conozco, porque estuve en uno milité, que fue el PAN, y en el otro estuve muy cerca porque fui candidato externo y fui diputado externo del PRD, los conozco y sé que esta etapa en la que ellos renunciaron a muchas cosas que tenían, a su primogenitura, el PAN, en la vida democrática y de oposición, se vendió por un plato de lentejas, por concesiones, por recursos, por tener los dirigentes como Fernández Ceballos, Diego Fernández Ceballos, tener derecho de picaporte para hacer negocios, para imponer jueces, magistrados y hasta ministros de la Corte. Se vendieron por ventajas que antes nada más tenía el PRI y que de pronto también tiene el PAN y luego también tiene el PRD. La culminación de estas alianzas perversas, corruptas, fue el Pacto por México.
en donde iniciando el gobierno de Peña, aunque ya lo habían maquinado y cocinado desde meses antes, empiezan el gobierno de Peña con ese pacto que ha sido nefasto para el país. Si ya estábamos mal, con ese pacto por México nos llevaron a peor. Se incrementó la deuda pública, se entregó el petróleo, la energía eléctrica, todos los hidrocarburos, no solo el petróleo, se desmantelaron lo poco que le quedaba al Estado mexicano y la verdad es que nos llevaron al desastre. Pero no fue solo la reforma energética, fue la reforma educativa, fue la reforma laboral, fue cómo acorralaron a los maestros y la posibilidad de que hubiera una educación pública gratuita, como dice la Constitución, la que imparte el Estado es gratuita, una educación para todos. Prácticamente privatizaron la educación, carísima, privatizaron la salud, ahora estamos viendo las consecuencias de eso que parecía un desastre, y quizá porque parecía un desastre, yo me acuerdo de una novelita de Juan Valera, no me acuerdo ahorita el nombre de la novela, que decía, uno que daba consejos, decía, cuando las cosas están mal, hay que ponerlas peor porque se van a resolver. Así hicieron. Estaban las cosas mal y las pusieron en el gobierno de Peña tan mal, tan extremo, que ya la salida casi fue natural. Claro que no fue espontáneo, ellos hubieran podido inventar, como inventaban, al mismo PAN, al PRD, una combinación de ambos, pero hubo una oposición auténtica, real, que afrontó ese momento. Y ya estaba tan descompuesta la situación que con un dirigente y un pueblo leal, era la tercera campaña que iba a hacer, un pueblo decidido, vino el cambio. No fue suficiente. Ese pueblo leal de seguidores de AMLO desde el gobierno de la ciudad y luego en 2006 con el desafuero, 2006, 2012, ese pueblo no había podido ganar las elecciones en 2 ocasiones. Y además envejecimos en ese lapso. Fueron muchos años y los que estábamos ya medio tocando la madurez o un poco más, pues sí, más, ¿verdad? Más. Entonces, ¿qué sucedió? Aquí entró a la etapa. Estaba la coyuntura, estaba el pueblo decidido, leal, convencido, aguerrido, pero era muy riesgoso volver a jugar nomás con eso. ¿Qué hizo Andrés Manuel y el equipo cercano que lo asesora y que está cerca de él? El equipo en el que alguna vez me piden una opinión y otras veces no, y que estoy y no estoy, pero me considero parte del grupo. ¿Qué es lo que hizo? La decisión fue de Andrés, pero con el apoyo de muchos. Fue buscar alianzas muy peligrosas, muy riesgosas, muy difíciles. Y por supuesto que los encontró. Los que saben de estadísticas y de predicción de resultados en las elecciones y hacen encuestas, ¿no?, habían ya pensado que era muy factible que ganara las elecciones anteriores. Peña había sido peor que Fox, lo cual ya es mucho. Calderón gobernó mal, pero es inteligente y sabe hacer las cosas. Y gobernó para él y para su grupo y para el sistema. Pero Fox en un extremo y Peña en el otro no tienen ni idea, no pueden gobernar ni su casa. Ni su casa. Tan es así que Fox, bueno, quien mandaba y quien hacía y quien deshacía era Martí. Tengo un amigo muy picarón que dice que era su jefa de prensa en la campaña.
y se le sentó un día en las piernas y luego se subió un poquito más arriba y luego ya la traía en el pescuezo y no se la pudo quitar nunca de ahí. Ahí lo manejó como un caballo. Es que eso fue lo que pasó. Él no es capaz de nada. Fue como Peña, una figura que sale. Pero bueno, esas son consideraciones laterales. Quiero volver a mi tema. ¿Qué es lo que pasa en 2018? Está el líder, está el pueblo aguerrido y vienen los aliados. Unos de muy buena fe, muy decididos, muy entusiastas, convencidos, y otros diciendo, no, pues este barco se va a hundir, yo me paso al otro barco. De todo, de todo. Y dentro del partido, movimiento partido, también gente que no se deshizo de todas las malas prácticas del PRD. Muchos que estuvieron en el PRD se trasladan a Morena y conservan muchos de los vicios políticos, que son los vicios no solo del PRD, pero en el PRD muy acentuados. Son vicios de todos los partidos políticos. Hay intereses personales, hay intereses de grupo, se forman, nosotros le llamamos en el PRD, o le llamaban en el PRD tribus, pero en realidad pues, son grupos de intereses que se acercan unos a otros, se hacen amigos y enemigos de otros. Eso se traslada a Morena. Llegan a Morena, muchos me tocó ir a Nuevo León, es el único lugar donde estuve en aquella campaña que hizo Andrés, ya en plena campaña política, pero que él invitó a personas que se adhirieran al movimiento, no al partido, que se adhirieran a juntos haremos historia. No era Morena, era Morena más los que se acercaran. Se inscribían, no a Morena, sino se comprometían con el candidato. En Nuevo León, donde yo estuve, estaba en la plaza principal, en la macroplaza, no en la gigantesca que está en la parte, porque es la macroplaza es inmensa, pero no en la que está junto al Palacio de Gobierno, sino en una intermedia. Había mucha gente, muchísima gente, algunos que yo conocía porque fue donde yo estuve haciendo mucha labor para organizar a Morena. Algunos los conocía, gente del mundo intelectual, algunos pintores, algunos periodistas, escritores, había gente buena, pero quienes fueron a inscribirse, porque así fue la campaña, fueron empresarios. Especialmente en Monterrey, a quienes pidieron que fueran subiendo y firmando, fue a empresarios. Yo vi, por ejemplo, un pintor, Carrizales, que es conocidísimo allá porque es un buen pintor, un artista plástico de buen nivel. Ahí estaba, pensé que lo iban a llamar. No, él estaba igual que yo, como público. A mí cuando me vieron me invitaron a que subiera, pero les dije no, yo no voy a subir porque vine con los grupos con los que yo me identifiqué desde el principio, que sí son de Morena y que no son de los que iban a firmar porque ya estaban comprometidos y como yo llegué con ellos, que fueron los que me invitaron, no los organizadores, pues me quedé con ellos. No les gustó, pero así lo hice. Pero vi quiénes, y eso en algunos lados me entero que se repite en otros lugares donde se incorporan empresarios, básicamente, y algunos otros líderes de opinión, políticos hábiles que tienen sus propios intereses, y así se reforzó Morena. ¿Era necesario? Sí. Yo creo que con nuestro viejo grupo aguerrido hubiéramos topado otra vez con la falta de organización. ¿Qué otra cosa sucedió en las elecciones?
para las elecciones y en las elecciones. Sucedió que las pequeñas estructuras que estaban funcionando en los distritos les pareció al equipo dirigente que arriesgábamos demasiado, que no iban a poder esas estructuras. Entonces le pusieron un casquete encima de eso que ya existía y que estaba caminando. Aquí nos tocó vivirlo ahí en un local que ustedes algunos conocieron de refugio, ahí en los activistas, ahí teníamos nuestras reuniones y se iba creciendo la estructura y empezaron a formarse comités de colonia, pero llega una decisión del candidato y dice, no, aquí viene una estructura que se designa verticalmente y aceptamos, de hecho aceptamos, refunfuñamos un poco, pero la realidad es que en todos lados se aceptó. Aquí vino Sebastián, que no me acuerdo su apellido, Sebastián Ramírez, y empezó a trabajar y empezó a cambiar las cosas y a organizar lo que pudo, y no pudimos ganar aquí. Pero en el resto, en el país, esa estructura ganó las elecciones. No sola, por supuesto, ya tenía el partido detrás, ya se había formado, ya estaba la corriente de opinión y el candidato es excepcional. Pero esa estructura logró tener las actas oportunamente, contarlas, tener representantes en todos lados, el equipo defensor de la elección, de los abogados, el representantes ante el INE y hacia abajo, pues trabajaron a fondo, a tiempo completo, hicieron un gran esfuerzo. Yo no sé si pagados o no pagados, no lo sé. Sí había recursos, ya Morena era partido. Bueno, antes de estas elecciones habíamos dado dos pasos gigantescos. Uno, lograr el número de firmas suficientes para que se hiciera la consulta de los hidrocarburos, de las áreas económicas estratégicas, electricidad e hidrocarburos. Nadie había logrado juntar el número de firmas suficientes. La Suprema Corte, perversa, dijo sí, pero no la autorizo. Todo el sistema estaba hecho tramposo. Primero había que juntar las firmas y luego nos decían si era una buena pregunta o no. Debiera haber sido al revés. Es decir, haz la pregunta de otro modo o esta no te la apruebo y ya no hagas ninguna. Pero es al revés, juntamos las firmas. Estaba mal, pero nos probó que las juntamos. Y ahí andábamos. Yo estoy seguro que todos ustedes juntaron firmas. Y fuimos y sacamos las firmas. Luego, la firma para el registro, que era mucho más difícil, la consulta fue un poco, la gente se interesaba y firmaba, los jóvenes especialmente, y mucha gente adulta. Habíamos pasado esas dos grandes pruebas. Fuimos a la elección y ya saben lo que pasó, arrolló Morena. Así fue. ¿Qué significa eso? Fue un triunfo histórico. Lo que dijo Andrés es cierto. Hicimos historia. ¿Por qué? Porque efectivamente eran demasiados años de una estructura perversa, corrupta, que todo lo arreglaba negociando y con dinero. El que quería subirse al carro, se subía. Yo conozco gentes, algunas de Nuevo León, otras de aquí, que se separaron. Bueno, los panistas, mis antiguos compañeros, muchos no entraron a eso, pero muchos otros dijeron, bueno, pues ni modo, es el único modo que tenemos de compartir el poder, me decían los que seguían siendo mis amigos. Se subieron al camión, al tren, que creían que nadie lo iba a parar. Así pensaron. Gente idealista. En Nuevo León conozco a varios.
que vienen de las filas de los maestros, de la gente, que desesperados porque el cosquilleo burgués a todos, el gusanito burgués a todos nos atrae, tenemos que vivir, que sobrevivir, que seguir adelante, que pagar comida, casa, sustento, educación, ayudar a la familia. Bueno, esa inclinación a muchos les movió y se metieron, el PRD completo, con una ambición de los dirigentes ciega y sin falta de ética totalmente. Por eso, la gran hazaña de 2018 fue que, sin esos intereses, porque Andrés decía, no aspiramos ni a cargos del partido, ni a puestos. Vamos a cambiar a México, vamos a hacer historia. Y así lo asumimos. Bueno, pues la hicimos. Ese cambio fue extraordinario. Luego vino la integración del equipo de trabajo, que ya una buena parte la tenía Andrés avanzada. Asumir el poder realmente desde antes del día primero. ¿Por qué día tomó posesión? Primero de diciembre. Ya desde antes estaba tomando decisiones y ya había corrido a Peña del Palacio Nacional y él iba ahí. Bueno, ¿qué pasó? Mucha gente dice, bueno, pactaron. Pues yo creo que tenían que pactar la entrega, recepción, eso las fuerzas no había de otra. ¿Qué tanto? Ellos sabrán. Pero se logró la toma de posesión pacífica a través de votos. ¿Cuándo había habido en México un cambio así? Cuando Fox ganó las elecciones aquí y que tuvo la gran oportunidad histórica de hacer un cambio de fondo, lo desperdició. Se vendió. No, se vendió, pero además no tenía la capacidad, ni el talento, ni nada. Era un bobo, grandote, despistado, ignorante, chistoso, pero nada más ignorante. No, yo recuerdo, es otra anécdota lateral. Fui diputado del PAN en una legislatura donde él acababa de llegar de la Coca-Cola y fue diputado también conmigo. Y nuestro dirigente del grupo parlamentario, éramos muchos, éramos más de 100 diputados, me dijo, oye, ayuda a Vicente, porque quiere hacer un proyecto de ley agraria. Dije, ¿y qué? Ayúdalo, a ver qué dice, a ver qué hace. Y le dije, oye, Vicente, me dice Abel Vicencio que te ayude. Ah, sí, dice, ya tengo todo. Dije, a ver, enséñame. Eran unas cuantas líneas mal escritas, absurdas. Dije, no, una ley no es esto. Una ley tiene artículos, capítulos, títulos, un objetivo. No es una vaguísima declaración de principios. Además, esto que dice aquí no es lo que dice la doctrina del PAN. Entonces me dijo Abel, oye, que no le quisiste ayudar. Dije, es que no era que yo le ayudara, quería que yo se lo hiciera todo. No era capaz de redactar una cosa coherente, ni siquiera qué quería, ni siquiera qué quería. Ese era su... Cuando llegó Andrés al poder de la ciudad y me nombró procurador, pues yo a Vicente le hablaba de tú, ¿no? Y él era el presidente. Los primeros 4, 5, 6 meses hicimos muchas cosas en común. Era un gran triunfo para México. La presidencia y el gobierno de la ciudad derrotaron al PRI. Pero empezamos a ver que no podía, era incapaz. Y muy pronto, como vio que Andrés sí podía, y sí sabía, y sí estaba haciendo las cosas, lo odió. Le entraron los celos. Se casó en ese tiempo con Martita, aunque ya vivía en Los Pinos. Se casó con ella y ahí empezó su declive ya abierto. Y Andrés siguió. Por eso vino el desafuero y todo eso. Bueno, pero ¿por qué hicimos historia? Porque derrotamos a un sistema que tenía todo
que mandaba al ejército, a la policía, a la marina, y que si les decían maten, mataban, y que si decían detengan, detenían, y manejaban la prensa y la televisión. Peña fue hechura de Televisa, como todo el mundo lo sabe. Entonces, lograr un triunfo contra todo ese aparato gigantesco fue un hecho histórico. Todos los cambios anteriores que había habido en México, de ese nivel, que Andrés así los clasifica, la guerra de independencia para separarnos de España, la reforma en el siglo XIX para sacudir la simbiosis Iglesia-Estado y decir, bueno, el Estado es esto y la Iglesia es esto, vamos a hacer la separación, modernizar al país, meter el sistema liberal. Entonces, ese fue otro gran cambio, pero se hizo tanto la independencia como la revolución, que fue el tercero, se hicieron en medio de muertes y de destrucciones y se empobrecía el país y había mucha sangre de por medio, y violencia y guerras intestinas, y aquí no. En esta cuarta transformación salió por la vía electoral, desde que Andrés gobernó la ciudad. Nunca usó la fuerza, cuidamos mucho. Yo tenía en la Procuraduría, teníamos 4,000 policías judiciales con una fama terrible, algunos venían de Durazo, que había sido jefe de la policía, pero bueno, los tuvimos que meter en cintura y bajarles, y íbamos a las galeras, había visitadores que estaban viendo siempre, y a veces yo mismo, para ver que no hubiera tortura, que no hubiera detenidos arbitrarios. Se colaban algunos, pero ese esfuerzo en seguridad pública igual, fue un gran esfuerzo pacífico. Viene el fraude, la toma de Zócalo, Madero, Reforma. Avenida Juárez, Reforma, todo, media ciudad, la parte, todo pacífico. Yo seguí siendo procurador ese año, porque se quedó en Chinas. Y mi primer pregunta todas las mañanas, ¿qué pasó en esa línea? ¿Qué parece? En el mapa era un parteaguas. Tranquilo, los informes. Pacífico. A pesar de que fue de mucho valor civil y de una decisión que no cualquiera toma. Es decir, se quedan y todos a mano alzada, así nos quedamos. Yo no alcé la mano. Pero tuvo que quedar. Ustedes han de conocer algunos a Javier Hidalgo, el arquitecto, que siempre trabaja en una, creo que en Miguel Hidalgo. Y me dio un codazo así, alza la mano, y le dije, espérate, yo no sé. Yo no, primera soy procurador, no puedo quedarme. Pero en segunda, no sé si sea lo mejor. Esa decisión, pero pacífica. No hubo un vidrio roto. Un día un panista borracho con otro en un coche se metió entre las tiendas de campaña y hubo algún jaloneo, pero hasta eso lo sacaron y ni le rompieron ni los vidrios ni el hocico. Lo dejaron ir a pesar de que él había sido el promotor. Entonces todo fue pacífico entonces, pero en estas elecciones pues no hubo ni jaloneos, salió todo suavecito y contundente. Ahora, ahí estamos, han pasado 6 meses. ¿Cómo está? ¿Cuáles son las cosas que vemos? Y que tenemos que analizar con objetividad y serenidad y sentido patriótico y de lealtad a Morena, aunque nos cueste trabajo muchas cosas. A mí, Poncho Romo, lo voy a decir porque nunca lo he ocultado, yo lo conocí siendo procurador, porque su esposa tenía un albergue al que mandábamos niñitas abandonadas. La Procuraduría tiene su albergue para niños que el papá mata a la mamá, o que la mamá mata al papá, o que los dos desaparecen y dejan a los niños. Y entonces teníamos un albergue
temporal, teníamos que buscar. Y uno de los albergues excelente, el mejor, lo tenía la esposa de Romo en Monterrey. Entonces fui a conocerlo para firmar un convenio y que le pudiéramos mandar niñitas. Y me dijo la señora, oiga, su equipo va a comer conmigo cabrito, que es lo que come. Pero mi esposo, que es Alfonso Romo, yo ya sabía de él, había querido formar un partido. Le invita a comer a usted. Y acepté. Y me juntó con su estado mayor, yo iba solo. Y me dijo, platicamos de muchas cosas. Le dije de su partido. Me dijo, no es tan fácil hacer un partido. No, le dije, yo fui de uno y hice el Foro Democrático y nos duró un mes ese partido. Y luego siguió la plática y me dice, ¿por qué se fueron del PAN? Dije, porque llegaron ustedes. ¿Cómo? ¿Nosotros quiénes somos? Dije, los empresarios llegaron al PAN porque fue la expropiación de la banca, porque se asustaron con el gobierno del PRI, de López Portillo, y se cobijaron del PRI, del PAN, pero se adueñaron del PAN. Y llegaron ustedes. Y luego sigue pasando el tiempo, gobernamos la ciudad y vienen las elecciones, las de 2012, y ahí me lo encuentro ya en los templetes y le dije, ¿ya llegaron aquí también? Me dice, sí, ya llegamos, pero estoy aprendiendo, no te preocupes. Bueno, ya llegaron y ahí están, no solo él, en muchos puestos, en muchos cargos, están empresarios. Yo no soy amigo de los empresarios, soy amigo de la justicia social y de que haya participación de utilidades y de opinión de los trabajadores en las empresas, pero ahí está, ese es un fenómeno, ese es uno. El otro es estos grupos extraños como el PES, que fueron aliados, que participaron y que ahora andan repartiendo la cartilla moral de Alfonso Reyes, y que ahí están y perdieron el registro porque nadie votó por ellos, pero tienen cargos y en algunos lados tienen, por la alianza con Morena, tienen en las alcaldías regidores, concejales aquí y en las de fuera regidores. Esa es la realidad. Y ahí están un consejo de puros empresarios que es consejo de Andrés. Cuando participé para la fiscalía, lo primero que hicimos es revisar el proyecto de ley y discutirlo con lo que llaman la sociedad civil, que son los empresarios organizados. Lo primero que les tuve que decir es, ustedes no son la sociedad civil, son una parte, pero están los trabajadores, están las organizaciones de derechos humanos, están los defensores del medio ambiente. Yo conozco un grupo con el que he colaborado que está defendiendo el maíz legalmente, pero es una sociedad. Está el PRO, está el Francisco de Vitoria, de los sacerdotes católicos, uno el padre Concha y el otro los jesuitas, el PRO, y están Solalinde. Toda esa es la sociedad civil y ustedes son un pedacito. No, estamos sentados aquí en la mesa con la ministra. Ella presidía, todavía no se tomaba posesión del gobierno. Dije, no son. Y a la ministra no le dije que pues ella había sido del sistema. Y cuando yo extradité a Espinosa Villarreal y gané 8 sentencias seguidas desde la Procuraduría donde lo condenaban, llega el asunto a la Corte y ella se lo recordé a ella. Dice, pues sí, es que había razones. Bueno, ahí estaban los empresarios y la ministra, que ya iba a ser secretaria de Gobernación y era senador, hoy jugaba para senador. Todo eso nos puso pues a la expectativa, estábamos diciendo ¿qué está pasando aquí?
La explicación es que si no se hacía todo eso, iba a haber un jaloneo, un choque, y tuvieron que doblar las manos. La votación fue tan abundante, tan certera, tan contundente, más del 50%, ese fue clave. Los votos de Andrés, de Morena, pero los de Andrés para la presidencia son más del 50%, y los otros se dividen entre los demás partidos. Es decir, les ganamos a todos los partidos juntos. Bueno, eso es lo que pasó hasta ahí. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Yo diría, el gobierno de Andrés va muy bien. El Ejecutivo va intachable. Lo que él dijo, lo está haciendo. A mí me dicen, cuando participé para fiscal y no gané, ganó Gers Manero en el Senado, me dicen, tú ganaste los debates. Y dije, bueno, en opinión de mis amigos y de mí mismo, yo mismo me sentí que gané los debates. Pero, bueno, los senadores consideran otra cosa. No, te traicionaron. No, le dije, yo no me sentí ni me siento traicionado. Cuando Andrés tomó posesión el 1 de diciembre, protestó y dijo, no voy a ser el superpoder, voy a respetar las decisiones de los otros dos poderes, el Poder Judicial y el Legislativo. No me voy a meter en esas decisiones. Eso dijo. Y a mí me propuso en una terna. Yo acepté estar en esa terna. Yo creía, como muchos, que yo iba a ser y estaba preparado psicológica y anímicamente, pero también tenía yo ya un reglamento, un equipo. Habíamos tenido, mi despacho casi quiebra, o quebró, ya ni lo sé ahorita, pero estábamos listos a asumir el cargo. Bueno, el Senado decidió otra cosa, adelante, yo no, ni venía a buscar, decía, si soy, será un gran honor ser el primer fiscal, si no soy, será un gran respiro, para mí y para mi familia. Y así fue. Bueno, yo hice todo lo posible. Me dijeron de gente de nivel, cabildea, habla con los presidentes, con los coordinadores. No, Andrés nos pidió que no cabildeáramos, pero aunque él no nos lo hubiera pedido, yo no voy a cabildear. Yo creo que el Poder Legislativo debe resolver colectivamente, los senadores y los diputados, no las cúpulas. Yo no voy a cabildear, y voy a hablarles a todos, al Pleno y a las comisiones que me oyeron, y así lo hice. Y Andrés, yo no sé si le preguntaron a última hora o si le dijeron y le informaron. Al otro día me habló por teléfono y me dijo, ¿qué pasó? Dije, pues si tú no sabes, yo menos. ¿Qué pasó? Bueno, pues así fue, ¿no? Resolvió el Senado. Yo, otra cosa en que pueda ayudarte, te ayudo, ya veremos, y a lo mejor hay otra cosa, no lo sé. Pero así están las cosas. Él respetó eso. El Poder Legislativo no está a la altura todavía. Han ganado cosas, han aprobado leyes, han sacado las leyes contra viento y marea, pero sigue siendo el mismo sistema en que las decisiones se toman en un pequeño grupo y simplemente se transmiten a los integrantes de los grupos parlamentarios para que ellos voten en el sentido que ya se acordó en la COCOPA o como se llame. En el constituyente, a propuesta de Berta Luján y mía, y insistencia mía porque yo era el coordinador de Morena, la COCOPA, o sea, la reunión preparatoria de las sesiones, que son los coordinadores de los grupos parlamentarios, no fue secreta nunca, fue abierta. Pati Yaguno, que es de este distrito, era periodista, iba con su cámara y estuvo siempre en las sesiones de la COCOPA. No había decisiones en lo oscurito, ni cabildeos, ni de, pues tú concédeme esto y yo te concedo esto. Era abierto. Y eso es lo que falta al Congreso.
eso le falta. Han hecho cosas muy buenas, han defendido la posición de Morena, han sido leales al presidente, pero repitieron los viejos esquemas. El Poder Judicial, no se diga, ahí está el nido de la corrupción. No en todos, hay muchos buenos funcionarios en el Poder Judicial, pero también ahí hay una gran corrupción. Entonces Andrés está enfrentándose a muchos problemas. Uno de ellos, ustedes lo conocen, ¿no? Si me paso el tiempo me dicen. Uno de esos problemas, que es el más fuerte, es que están royendo las ratas los cimientos del poder, ¿no? Son los ricos, los poderosos que sueltan mucho dinero, los medios de comunicación que andan despistados, pero siguen, especialmente Reforma. Televisa se acabó, Televisa ya no influye en nada, son pésimos, pero ya no son tan influyentes, fueron derrotados porque Peña Nieto fue borrado de la historia. Pero ¿quién está haciendo esa campaña verdaderamente, dos calificativos, eficaz y perversa? ¿Quién está atrás? Yo creo que Salinas, yo creo que Diego, yo creo que grupos de empresarios, los ricos, estos Bayeres y estos muy poderosos, Slim no lo sé porque se navega siempre, pero otro a lo mejor también apoya. Yo me acuerdo cuando yo era panista, los ricos de Monterrey le daban 100 al PRI y 10 al PAN. Nos daban algo también, ¿no? A lo mejor, así no perdían a lo ninguna. mejor, así si ganaba el PAN, pues Así no que tenía. la ciudadanía. Pero bueno, esa campaña feroz contra Andrés es la que está socavando lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué ha hecho Andrés? Yo apunté ahorita que venía de mi despacho primero y luego en mi casa. Primero, además de lo que ganamos antes de las elecciones, ¿qué es lo que ha hecho a partir de la toma de posesión? Unos logros económicos que son evidentes, pero que nadie habla de ellos. Por ejemplo, que el peso no se ha devaluado, al contrario, se ha ido reponiendo poco a poco. Eso es una cosa que en el inicio de otros gobiernos siempre fue fatal. Me acordé de eso, pero ustedes van a acordarse de mucho más cosas. ¿Qué se hizo con los migrantes? De un gran problema, grandísimo problema, artificialmente engrandecido. Siempre ha existido el problema. Siempre ha habido migrantes, muchos mexicanos desde la Revolución, que ya son una minoría importante en Estados Unidos, y muchos centroamericanos y sudamericanos que pasan por México para ir a la frontera. Pero de pronto apenas llega Andrés al poder y eso se vuelve un río de migrantes. Muchos dijeron, ya no se ha abundado sobre eso, que algunos venían pagados, organizados, que estaba la CIA, que estaba la DEA atrás, mandando a gente. No podían venir con niños y todos a la aventura sin nada. Tenían alguna... ¿Cómo entre Andrés, Marcelo, logran poner orden ahí hasta donde se pudo? La amenaza de Trump era terrible. Si hubiera puesto ese arancel, la economía se hubiera derrumbado, sin duda. Entonces logran parar eso. Con un convenio, no es el óptimo, pero es el que salvó los migrantes. La reserva, ya saben ustedes que hay una reserva en el Banco de México, los que saben de economía saben más de eso. Hay una reserva que deben tener todos los países para alguna emergencia. La reserva ni se ha tocado ni se ha disminuido, va en aumento. Tenemos la reserva intacta y más grande. ¿Qué otra cosa? Para el campo, bueno, los grandes proyectos, el Tren Maya, el Tren del Istmo, fomentar el sureste, crecerlo para que se equilibre con el norte y el centro. Eso está caminando, avanzando.
le crean todos los problemas, los zapatistas, los que no lo quieren, le dicen que va a ser, es un atropello a los pueblos originarios. Pues si a los pueblos originarios están más que atropellados y se les está llevando recursos, trabajo. Si ustedes ven la línea del Tren Maya, no cruza la selva, va por la orillita, da vuelta a la península, que es inmensa esa península. Si nos hubiéramos dejado en el siglo XIX, hubiera sido un estado más como Centroamérica. Lo salvamos, lo rescatamos, igual que Chiapas. Hubieran sido otros pedacitos de países. ¿Y qué es lo que hace? Andrés está hecha a andar, ya hay empresarios bien intencionados y unos quizá mal intencionados, pero hay empresarios que están ya invirtiendo en eso. No puede el Estado hacerse cargo solo. Está caminando. Se hace este programa que se llama Sembrando Vida, para sembrar no sé cuántos millones de árboles, frutales, hectáreas, millones, pero ante la llegada de tantos migrantes se lleva primero a El Salvador y ahora se va a llevar a Guatemala el mismo programa financiado por mí. Por primera vez México tiende la mano a Centroamérica, que son nuestros. Cuando yo fui a El Salvador, el observador electoral hace muchos años, cuando estaban los muchachos y que eran un peligro ir allá, hay lugares que tienen nombres en lengua azteca, y hay un lugar al que fui a ver las elecciones que se llama Mexicanos. Somos de los mismos, pero nos traen de bebidos, como decía una. Somos de los mismos, pero nos traen de bebidos. Y es cierto, bueno, ya no son las repúblicas bananeras. Encuentran en México un aliado, un apoyo ante los atropellos de las grandes empresas americanas y de Trump, que está loco y que es un desaforado. Entonces el campo, la solución para el campo, hay muchos apoyos para el campo que están empezando a fluir, el dinero se está ahorrando y se gasta rápido, pero se va también a Centroamérica. Sí, en relaciones exteriores ya está México siendo un ejemplo de cómo se lidia con un oso o con un jabalí o no sé qué, que es Trump. ¿Cómo ¿Con Goliat? lidiar con él, con Goliat? Entonces ahí va eso. ¿Qué otra cosa? Bueno, la Guardia Nacional, eso les quito 2 minutos más. ¿Cómo estaba México antes de que tomara posesión? ¿Quién estaba en las calles, en las carreteras, en los pueblos? Se los encontraba uno en todos lados, los soldados y los marinos. ¿Quién en Tláhuac, aquí en la Ciudad de México, mató al Ojos, al que llamó el Ojos? La Marina. Llegaron 200 marinos a un despacho de un abogado y mataron a todos los que estaban ahí, que eran 8. Uno era el Ojos, el otro era su abogado, y los otros eran a lo mejor el que barría o el pasante, quién sabe. ¿Quién supo de eso? Nadie, nada más salió una nota, ya cayó, lo mataron. Yo escribí sobre eso, voy a dar una explicación, pero eso pasaba aquí, pasaba en Nuevo León, mataron a 2 muchachos del TEC, dentro del TEC. Se hizo una película famosa, extraordinaria, que se llama Hasta los Dientes, porque el informe dice que estaban armados hasta los dientes y eran unos muchachos que iban con sus libros bajo el brazo, becados, los mejores estudiantes. Estaba la Marina y el Ejército combatiendo a la delincuencia organizada. ¿Qué salida tenía el gobierno? Uno era dejar al Ejército y a la Marina. La otra era sacarlos y a ver si las policías estatales y la policía federal, que eran 20,000 o 30,000, muy poquitos, o quién iba a combatir la delincuencia. Entonces Andrés, que no es ningún tonto, urde la Guardia Nacional.
y dice, bueno, ¿cómo formamos a la Guardia Nacional? Vamos a poner militares, pero no soldados rasos y con sus oficialidades. Vamos a poner a la policía militar y a la policía de marina, que siendo miembros del ejército y de la marina, siendo militares, son además policías. Y para ser policías tenían que prepararse, estudiar derecho, estudiar derechos humanos, capacitarse en cómo preservar las pruebas, en cómo presentarlas ante los jueces. Es otra cosa, ¿sí? Son militares pero también son policías. Y eso se refuerza con la Policía Federal y empiezan a decir, vamos a reclutar y a capacitar. Entonces se escoge, no se da un paso a más militarización, sino se da un paso hacia atrás, a menos militarización, pero no tan poquita que los malosos, los delincuentes arrollen. Ahí se escogió un paso hacia la ciudadanización de los que están cuidando. Ya no son nada más militares, son militares policías y se les están capacitando y se les están... Eso fue un gran logro. Empezaron a criticarlo y siguen, porque una crítica la repiten 1000 veces. Y un día dijeron, trae los zapatos desboleados y diario. Bueno, ¿quién sabe qué? Bueno, las becas, los apoyos a los adultos mayores, ahí van regularizándose, costó mucho trabajo, los censos. Entonces, en eso vamos. ¿Qué retos tenemos ahorita? El gobierno tiene sus propios retos y va, en mi opinión, avanzando muy bien, muy bien. Van a seguirlo atacando, van a seguirlo tratando de ridiculizar, pero va avanzando. Lo que tenemos es que organizar al partido. Ya ganamos las elecciones, que el partido se organice para apoyar al sistema y para ganar las próximas elecciones y ganar la consulta si se hace de la interrupción a los 2 años, la consulta por si se queda 2 semanas. Para eso el partido debe estar organizado y eso es lo que falta, en eso vamos. Yo ahí les diría que tenemos que hacer varias cosas. ¿Qué es un partido político? Es un sector de la población que se organiza para participar en política. ¿Qué es la amalgama que liga a un grupo disperso para hacer partidos? Primero, una doctrina, principios. Andrés ha sido muy vago, muy general, muy general. Dice, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Está muy bien, pero eso cualquiera lo dice, también puede decirlo el PAN, cualquiera puede decir, yo quiero esto. No, vamos a ver qué queremos, qué tipo de economía, qué tipo de organización social, la educación, cómo va a ser. Todo eso son los principios. La salud, el campo, las relaciones internacionales. Ahí debe haber principios de doctrina. Y luego organización. Un reglamento bien hecho, unos estatutos que digan cómo vamos a funcionar. Los que hicimos a la carrera allá en Azcapotzalco, que todos metieron mano, desde Raquel Sosa y el de Paco Ignacio Taibo, y todos, cada quien le ponía y salió una colcha de parches, pero esos son nuestros estatutos. Tenemos que hacer unos buenos estatutos, tenemos que organizarnos, tenemos que formar una estructura de cuadros en todo el país. No es fácil, requiere sacrificio. Nos hemos pasado sacrificando la vida, pero bueno, otro poquito para que el partido tenga vida orgánica, que no la tiene. Aquí este es un comité que somos amigos de Morena, que nos reunimos, y con los que me reuní me dieron mi medalla, que la debe Carlos. Sí. Ahí la tienen. Bueno, ¿quiénes eran? Pues eran otros de Morena también, que no les dije, a ver, bueno, ¿quién me da la medalla?
se los dije ayer. No, pues somos amigos. No había eso. Me abrió los ojos Miguel, porque yo vi la invitación y pensé que era algo orgánico y no era. Bueno, tenemos que darle vida orgánica. Estamos en un momento terrible, clave, porque tenemos que seguir defendiendo a Andrés y al gobierno de roer abajo para que se derrumbe todo. Ahí tenemos que estar en esa trinchera, en las redes sociales, en las reuniones, hablar donde podamos, escribir, contestar, porque ya las clases medias que votaron por nosotros, algunos sectores, ya se están convenciendo, les repiten tanto que ya creen que de veras está. Sí, pero ¿cómo? Pero como antes decían, hombre, está loco, ahora están diciendo, no, el ganso, y lo insultan, y lo atacan, yo digo, hay que contestar todo, pero con altura y con razón. Y nunca, ni pelearnos, porque entonces al contrario, ni pelearnos, porque entonces los hacemos que se pongan más fuertes, ni dejarlos sin contestar. Es decir, a ver, estás diciendo que trae los zapatos boleados, es impropio de un presidente. ¿Qué presidente como este en el mundo todos los días da la cara al público? ¿Qué tiene que traer los zapatos boleados? No, lo de fondo es esto, y aquí está, y habla, y puede equivocarse, pero aquí está. ¿Cuál lo ha hecho? El otro le ponía un teleprompter y le dictaban lo que tenía que decir como muñequito de cuerda. Y lo leía mal. Y lo leía mal y se equivocaba y se le caían las cosas. Bueno, es cierto. Lo de Texcoco, el aeropuerto, dice, no, que se echó por la borda una cantidad inmensa. Dice, oiga, Jiménez Espriu ha explicado 10 veces que iba a ser un pozo sin fondo, que nunca íbamos a acabar de pagarlo, que iba a empezar a funcionar en 22 años, y mientras estábamos gastando para hacer un superaeropuerto que cuando se hiciera ya, a lo mejor ya hasta hay otros medios de comunicación. Se ahorró muchísimo dinero, Espriu lo ha probado con cifras, y lo vuelven a decir, y era además un gran negocio porque compraron las tierras de alrededor. Eso está claro. Y lo que sea, digamos, otras cosas, diario lo ataca. Y se militarizó al país. El país ya estaba militarizado, lo empezó a desmilitarizar, esa es la verdad. ¿Y qué otra cosa? Dice, la educación va a permitir que estos holgazanes de la gente, esos holgazanes de la gente no son ningunos holgazanes, fueron durante mucho tiempo la única oposición a una privatización de la educación, y ellos son maestros y trabajan, pero son independientes. Entonces yo creo que tenemos que hacer dos cosas: no dejar la trinchera de la defensa del gobierno y de Andrés, no dejarla, estar en todo, pero con nivel. Y segundo, ver cómo organizamos a Morena, cómo la organizamos sin pelearnos unos con otros. Una de las desgracias que yo creo que puede ser terrible es que resurjan aquí adentro las tribus que acabaron con el PRD. Pareciera que así van a ser, se los dije a nuestros amigos del otro día. ¿Cómo? Pues va a costar trabajo, tenemos que ganar las elecciones, tenemos que ir, asistir, escoger a los consejeros. Se nombró una comisión en el Consejo Nacional que creó un grupo pequeño donde estoy, que encabeza Pedro Miguel, para regular las elecciones. Yo creo que ahí podemos funcionar. Yo ya me excedí, pero sí quería darles el panorama completo y ver qué gran responsabilidad tenemos. No podemos rendirnos. Yo le digo, Andrés, lo he dicho públicamente, no mentir, no robar, no traicionar y no rendirnos. Y no rendirnos, porque si nos rendimos, si bajamos la guardia, nos van a atropellar adentro o afuera o en los dos lados.
Entonces, pues es lo que yo les comparto con ustedes. Pues no sé si después de la brillante exposición que nos ha hecho el maestro, no sé si hay alguna pregunta. Normalmente cuando tratamos un tema, pues sí, hay inquietud por preguntar algunas cosas, pero hoy no sé si quepan. Bueno, Bernardo, ¿estaría bien con 3 preguntas? Sí, yo más bien les diría que más que preguntas, Aportaciones. aportes, sí. Aportaciones. Bueno, a ver, en orden. Adelante, compañero. Mireya Rodríguez. Un placer conocerlo personalmente. Me encantó la exposición, muy didáctica, muy desde lo básico hasta donde estamos ahorita. Mi aportación sería un poquito, por ahí en alguna ocasión escuchaba yo que decía Evita Perón que no fueran los peronistas los que destruyeran al peronismo. Y a esto me refiero en relación a lo que usted dice. No debemos de permitir que haya grupos o subgrupos dentro del partido. Tenemos que dirigirnos hacia un objetivo común, que en este caso fue que para llevar a las elecciones a nuestro presidente hoy, todos teníamos el mismo objetivo, no pensábamos en nuestras razones personales. Y yo creo que ahora se está permitiendo que haya, ya todos dicen, bueno, ya llegó Andrés Manuel, ya logramos el gran objetivo. No, ese es el gran objetivo, ciertamente es el objetivo quizá más importante, pero el objetivo es que siga Morena, porque lo que queremos es transformar realmente este país y que la transformación sea permanente. Entonces, yo lo que quisiera proponer es, no sé cómo hacer que los grupos, que ya de repente alguien va con fulanito o con sutanito, pensando en que ellos les van a dar algo para privilegio personal, pudieran asociarse para encontrar nuevamente objetivo común que nos permita mantenernos unidos, que no seamos los propios morenistas los que destruyamos a Morena, porque además sería el flanco más débil. La oposición ciertamente está atacando y todos los días lo sentimos. Yo a veces digo, híjole, si yo me enojo, yo no entiendo por qué el presidente no expresa ninguna emoción de molestia, ¿sí? A mí me molesta desde los memes, los periodistas vendidos, etcétera, etcétera, pero a mí me interesaría que todos encontráramos nuevamente el objetivo común para mantenernos como el partido que queremos que sea un partido firme, un partido que realmente se interese por el pueblo, que es por lo que votamos todos, y pues que no seamos desde dentro lo que destruyamos. Insisto, la oposición, como dice usted, está royendo desde abajo, pero también yo creo que está esperando que nosotros mismos nos matemos, ¿sí? Entonces, eso creo que es algo muy importante, ¿sí? La otra cosa, en cuanto, no sé si esto, yo hoy escuché en la mañanera y en las noticias de Televisa, porque no hay otras, desafortunadamente las veo. No, las veo para conocer al enemigo, no, las veo para conocer al enemigo. Yo creo que tenemos que conocernos a nosotros y al enemigo. Entonces, decían de que parte esto de que se va a haber un gran impulso también, digo, anexando a lo que se ha hecho a las pymes, ¿sí? No sé si eso ya sea algo muy próximo, pero decían esa situación. Y la otra cosa, yo de repente entiendo que el presidente es un gran estratega, de verdad, o sea, lo creo, no es que esté aquí dando coba, entiendo que él es un muy buen estratega, pero a veces lo que yo he entendido es que la gente que no comulga con la 4T, que no comulga con el presidente, es porque lo han convencido de que las ideas son llevarnos al comunismo. Entonces, por ahí salió un papelito que dice,
¿Desde cuándo la justicia social es llevarnos al comunismo? Bueno, Es comunismo. Vamos a tratar pues cada intervención se les hace Claro, demasiado claro. larga. Pues, No, ya nada más esto. A mí me interesaría que se dejara muy claro que la 4T no es igual al comunismo. ¿Sí? Adelante. Gracias, maestro Vázquez. Respecto de lo mal que se portan los jueces y algunos magistrados y todo eso, me gustaría que se reviviera en los medios o en las redes sociales la cuestión que aún no se ha resuelto del asesinato de la niña Yuridia en Acapulco. Ese asesinato desnuda el proceder y el actuar de muchos magistrados y jueces. Y sería bueno que la opinión pública viera que no son muchos dignos de respeto. ¿Qué opina usted de eso? Muy bien, muy bien. Empiece a hacerlo y que otros nos apoyemos. Eso fue hace muchísimo tiempo. Y el asesino cayó- está libre. Y cayó un magistrado o ministro, no me acuerdo, ministro. Eso fue hace como, ¿cuántos ¿cuántos años Fue en el 88. No, como 800. No, hace 31 años, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo. Uno. Pero es atroz y podría llamar la atención. Sí. Como llamó en su momento un frecuente que adelante. Maestro, muchas gracias por esta amplia explicación. Yo tengo varias preguntas. Yo creo que el problema al que nos vamos a enfrentar próximamente no es problema de que hagamos grupos, porque yo creo que a eso tendremos que hacer grupos, es lo que necesitamos hacer. Yo creo que el error está en la práctica o en la praxis de esos grupos, porque si nos reunimos para hacer este grupo, para estudiar, yo creo que es magnífico, de hecho salen resultados muy buenos, pero en cambio si nuestra práctica no sea la de estudiar, sino de medrar, de engañar, de lucrar con los recursos o con las ideas de las gentes, ahí sí ya estamos haciendo una mala práctica y es lo que hace daño a Morena. El querer llevar objetivos políticos sin querer que los demás participen, solo yo, y los demás que no participen. Esa es mi pregunta. Adelante. Maestro, buenas tardes. Fuera de mí nos conocimos en la Tribuna Libre de México, allá con Herminio Gómez, en Monterrey. Plinio Cruz López. Claro, perdón. Sí, no lo vi. Bueno, vi que nos conocíamos, pero ¿dónde lo vengo a encontrar? Sí, aquí vimos el aviso en Facebook y nos acercamos porque estamos aquí viviendo en el Estado Hidalgo. Pues yo nada más quería mencionarle, a mí me ha tocado vivir la venta de las paraestatales en la época de Salinas y ahora la reforma energética. Como profesionista nos quedamos fuera ambas veces y yo quisiera que se puntualizara más en el aspecto de la corrupción en Pemex. En Pemex hay corrupción en todos los niveles, le han pegado mucho arriba, pero adentro y abajo hay bastante corrupción. Solo como ejemplo de lo que me tocó, no sé si hace como un mes, vieron ustedes una nota en los medios de un planteo de marihuana dentro de la refinería de Cadereyta. Yo reporté ese problema cuando estuve en Cadereyta. Eso entre otras cosas me costaron el empleo, pero veo que no hay hueco, o sea, para mí es muy grave, o sea, que las refinerías pues son muy grandes, tienen mucho espacio, pero son controlables porque hay grupos de vigilancia que recorren. Entonces digo, son dos ejemplos para no alargarme y pues para que los considere dentro de su agenda, maestro, y le manda a Herminio sus saludos. Gracias. ¿Quiere ser presidente? Sí, estamos apoyándolo desde acá. Sí. Anda. Y es, fíjense, Herminio Gómez tiene una tribuna libre
que lleva 25 años. 34 años se acaba de cumplir. 34 años, Sí. de todos los domingos, tiene una tribuna donde él habla y invita a hablar a la gente. Ya es una institución como a los ciudadanos, pero a lo triple, ¿no? ¿En Monterrey? Sí, así. Ahí estuvimos En la participando todos los Macroplaza, domingos. en la Macroplaza. Ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos. Sí, es cierto. Ayer era el día de campo, el domingo de mis hijas. Sí, bueno, pues sí, muy bien, pues estoy seguro que Octavio Romero está viendo mil problemas, pero ahí va. Carlos. Bueno, habíamos dicho que 3, ya fueron 4. Bueno, una más adelante. Como fundador de Morena, desde que empezó Morena, fue una lucha, un trabajo, un anhelo de dar un paso hacia adelante, con un gran compromiso de muchos camaradas, con un gran esfuerzo. Ahora lo que pasa es que nunca imaginé yo esa lucha tan encarnizada de la derecha, que ha sido encarnizada verdaderamente, y que tiene objetivos nefastos y que contrasta con la gran ingenuidad nuestra, porque nos vemos ingenuos. Nos hace falta mucha solidaridad, mucho trabajo, mucha entereza y demostrar que tenemos un compromiso muy grande, que si nos descuidamos nos van a comer el mandado. ¿Cómo tienen de recursos el PRIAN? Hicieron una manifestación en contra de López Obrador y a cada persona, al que no le regalaban 500 pesos, le regalaban 1,000 pesos. Y pienso yo, bueno, ¿qué cantidad de dinero tienen? ¿Y cómo no dejan de estar incidiendo? Entonces nuestra responsabilidad y nuestro deber ahora es estar unidos, no caer en la desunión. Ahora es cuando tenemos que demostrar que tenemos anhelos muy grandes y que tenemos que responder al gran ejemplo que ha hecho López Obrador. Excelente aportación. Adelante y contigo cerramos. Bien, maestro, una pregunta muy concreta. ¿Cuál es su opinión sobre el Instituto de Formación Política de Morena? Pues que es muy necesario y que hay que Sobre apoyarlo. la situación que está... No, pues yo creo que es fundamental. Un partido, les decía yo, debe tener doctrina, debe tener ciudadanos capacitados. Es indispensable un instituto de formación y está en manos de Fisgón, de Rafael. Es muy inteligente y muy convencido. Yo creo que tengo muy buena opinión de eso. No le han dado recursos, pero él ha estado trabajando con lo que puede. Yo creo que debemos apoyarlo y invitarlo un día a Benito Juárez. En Coyoacán ya tienen una como no sucursal, pero sí alguien que está coordinándose con él. Podríamos verlo que también en Benito Juárez. Se le invitó, maestro, pero me dijo él que ahorita está abocado a dirigir el instituto. Sí. O sea, él no está dando pláticas ahorita vaya, de algún tema en específico. No, pero tiene alguien... Bueno, sí, allá empezaron, mira, lo que tienen en Coyoacán es algo parecido a esto, que es Conciencia Política BJ. A diferencia de Coyoacán, que es como una escuela Tlamatini, creo que se llama, ellos nada más tienen esa sede. Pero Benito Juárez, como ya lo comentó el compañero Reza, aquí en Benito Juárez tenemos 11 espacios como este. Entonces, en cierta forma, tenemos una mayor cobertura nosotros aquí que allá, ¿sí? Obviamente Rafael sabe de la existencia de estos círculos de estudio, se le invitó incluso a que inaugurara uno de ellos y me dijo, mira, ahorita estoy abocado a echar adelante el Instituto de Formación Política, pero sí es muy impertinente el comentario del compañero, porque quiero decirles que a partir de agosto Conciencia Política BJ se dio a la tarea de abrir espacios para crear esta conciencia política. Agosto del año pasado. En agosto del año pasado. Entonces, vaya, pues no es para que se aplauda, pero tenemos 11 espacios, 11 colonias distintas en donde estamos trabajando, ¿sí? A diferencia de Coyoacán, que nada más es la sede de la delegación. Ahora, en el pasado, antes de que se creara el instituto,
3 veces lo invitamos a dar pláticas a Rafael. Es compañero, sí. Lo que pasa es que ahorita tiene una tarea encima, no tiene 5 centavos y este país aquí cabe Europa. Entonces el andar echando a andar en todo el país es un trabajo de gigantes que está afrontando él con un equipo muy chico de personas. Pero ahí va. Sí, yo creo que el instituto va a hacer un gran papel, todavía no, pero ya está empezando. Y bueno, los demás pues fueron más bien opiniones, sí. Realmente. Bernardo, si me permites, nomás déjame complementar. El día 5, 6 y 7 de este mes, que ya empieza en unos días, va a haber cursos por parte del Instituto de Formación Política. Y en el mes de septiembre, ves si son 3 días seguidos, y en septiembre son 3 fechas, no me acuerdo si son 3 miércoles o 3 sábados. 3 sábados. O sea que sí se está... Para un poco más de información, yo creo que se los puede dar Lucero, aunque no sea el momento ahorita. Perdón. No, pues está muy bien. Yo decía, son que, por ejemplo, el caso de la niña Yuridia, pues hay que difundirlo, mandar una carta a la jornada o a algún lado recordándolo y invitando a que se renueve como ejemplo de la gran corrupción del Poder Judicial y invitando a otros ciudadanos a que señalen otros casos, por ejemplo. Más recientes también. Claro. Sí, luego, Plinio, me dio un gusto enorme. Te estaba yo viendo y me acordaba que en algún lado nos habíamos visto. Sí, pero qué bueno, y ya nos comunicaremos por allá. Sí, maestro. Y lo demás pues son opiniones, tenemos que tener el compromiso. Yo creo que sí, cuidar muy bien de que no fomentemos la división, ¿no? Veamos cómo logramos pues coordinarnos todos. Yo sé que no es tan fácil, pero tenemos que ir buscando por ahí el camino. Y más que tenemos un enemigo muy poderoso, muy fuerte, con muchos recursos, como ya lo dije. Muy rico y perverso. Poder también, pero nosotros tenemos la convicción. La convicción y la razón, sí. Bueno, pues yo. Ya. Bueno. Bueno, pues muchas gracias nuevamente por asistir. Gracias al maestro Batis que hoy nos pudo acompañar. Siempre es bueno escucharlo, nos comparte mucho conocimiento y pues el mensaje que yo creo que nos da es que pues tenemos la responsabilidad y la obligación de acompañar al presidente en esta lucha tan dificultosa, tan difícil, ¿no? No es simple, entonces pues todos tenemos la responsabilidad de acompañarlo, los que trabajamos en la administración pública, los que somos militantes y pues como dice el maestro, nos asiste la razón, ¿no? Y pues bueno, el próximo mes nuevamente nos vemos aquí para seguir aprendiendo y seguir compartiendo información. Gracias. Gracias.